Entrevistas en sintonía con vos. Recién, cuando lo saludábamos a Fabio, bueno, justamente comentábamos, ¿no? Tenemos un entrevistado que ya está en línea y se trata del doctor Jorge Cohen, que es integrante de la Asamblea por la Salud Colectiva y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Carito Murici lo saluda. Muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito aquí en este sábado por la mañana. Gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Bueno, doctor, estamos pendientes en estas permanentes flexibilizaciones, en el minuto a minuto, qué cambia, qué no cambia, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, todos ahí como muy atentos, ¿no? Y estamos en un momento de flexibilizaciones, en donde regresan a la presencialidad muchas actividades, independientemente de las clases, también los espectáculos, los cines, los teatros. En septiembre ya se anunció el regreso al público de las canchas, ¿no? Y en Buenos Aires incluso los bares y los boliches abren sus puertas hasta las 3 de la mañana. Queríamos preguntarle si considera que son decisiones un poco apresuradas y meramente políticas, doctor. Bueno, considero que efectivamente son muchas de las medidas que se anuncian son de carácter imprudente, las clasificaría yo, y estamos en un escenario, por un lado, donde han mejorado de manera notable en las últimas 13 semanas todos los indicadores en relación a la pandemia en la Argentina, tanto la disminución de los contagios, tanto los fallecimientos. Se ha liberado una cantidad muy importante de camas en terapia intensiva y estamos llegando a un nivel de vacunación muy importante. Al día de ayer había 41 millones de dosis, 41 millones de dosis aplicadas en la Argentina, 5 millones más de dosis en stock, lo cual de las distintas vacunas, lo cual garantiza una continuidad en la vacunación, pero al mismo tiempo tenemos un peligro latente que está en la puerta de acá nomás, el ingreso a la circulación comunitaria de la variante Delta, que es 6 a 10 veces más contagiosa que todas las otras cepas del virus del COVID que hemos tenido, y la tenemos en la frontera, en Brasil, en Chile, en un ascenso de las infecciones. Lo mismo está sucediendo en Estados Unidos, donde se han disparado de manera exponencial los casos, en Inglaterra, en Alemania, en Europa, y entonces las medidas que se anuncian, si bien corresponden al escenario actual, resultan imprudentes porque podemos tener nuevamente, o sea, podemos repetir el final de la película que estamos protagonizando por tercera vez, que esta tercera ola que podría suceder, es decir, se nos podría, ya hay variante Delta en la Argentina, en la ciudad de Rosario, los casos están localizados, están bloqueados, hay circulación de esta variante sin nexo epidemiológico que indique que vienen del exterior, y en 15 días hemos pasado de dos casos a 330 casos en el día de ayer de la variante Delta. Como ustedes ven, crece de manera exponencial. Entonces, deberíamos ser selectivos y priorizar qué tipo de apertura vamos a hacer, y coincidimos de que si vamos a priorizar la educación, como que creo que es sumamente importante hacerlo, inclusive por el efecto que está teniendo la modalidad
virtual, tanto en alumnos como en docentes. Hoy hay un artículo interesante en un diario de la ciudad que muestra un estudio de SADOP sobre el efecto que ha tenido la docencia en carácter virtual para los docentes. Entonces, si vamos a priorizar la educación, tenemos que postergar la vuelta al fútbol, que no es una actividad imprescindible. El negocio del fútbol puede continuar como hasta ahora a través de la televisión, lo mismo que la habilitación de la actividad recreativa nocturna hasta esa determinada cantidad de horas. Y otra de las cuestiones importantes es mantener el cierre de las fronteras para evitar que entre, como ya sucedió en la primera y segunda ola, se repita lo que está pasando ahora en Estados Unidos, en Europa. Si abrimos la frontera va a pasar inevitablemente acá, y eso lo podemos evitar. Y en el día de ayer ha sacado una resolución importante el Consejo Federal de Educación en cuanto a cuáles son las medidas que hay que tomar para la vuelta plena a la presencialidad en la escuela. Entonces creemos que deben respetarse, y hay una cuestión importante que nosotros planteamos, es acelerar, extender, masificar de manera descentralizada la vacunación a la población de 17 a 13 años, e inclusive a los niños que van a concurrir a la escuela. Entonces ahí tendríamos una presencialidad cuidada en mejores condiciones. Doctor, bueno, justamente usted mencionaba recién esto de hacer una selección, ¿no?, en cuanto a las prioridades para ver qué es lo que regresa de a poco, de una forma progresiva. Bueno, hablaba de la educación, sin lugar a dudas, ¿no?, tenerla como prioridad, y en cuanto justamente a esa presencialidad, usted hablaba de la virtualidad. Bueno, en cuanto a la presencialidad de las escuelas, el jueves pasado el Consejo Federal de Educación aprobó la propuesta de los cambios a los protocolos sanitarios, y de esta manera el gobierno provincial confirmó que todos los establecimientos educativos están habilitados para recibir la totalidad de sus alumnos, o sea, no seguir sosteniendo esto de las burbujas, ¿no? Sin alternancia, como se dice. ¿Considera que es acertada también esta decisión en la educación, no? Creo que es imprudente desarmar las burbujas. Yo pienso que de acuerdo a la resolución del último Consejo Federal, en primer lugar diría que esta vez cumplamos lo que resolvió el Consejo Federal, y no digamos que sí, después hagamos cualquier cosa como ya ha ocurrido en la provincia de Santa Fe. El Consejo Federal de Educación establece 3 tipos de condiciones para las escuelas: una que pueda garantizar 1,5 metros de distancia entre banco y banco, que son las condiciones óptimas; las admisibles, que son hasta 90 centímetros entre banco y banco, y las excepciones, donde no se puede garantizar menos de 90 centímetros. Entonces hay que ir escuela por escuela, localidad por localidad, y asignar la responsabilidad de esta organización en los propios establecimientos, con una participación activa de los gremios docentes y del funcionamiento de los comités mixtos de higiene y seguridad, que por ley deberían existir en cada una de las escuelas, o por lo menos en los distritos. Luego cumplir con el resto de lo que resolvió el Consejo Federal de Educación, que es, en primer lugar, tener en cuenta las condiciones sanitarias epidemiológicas de cada uno de los distritos y localidades. Y fíjense la heterogeneidad que nosotros tenemos en el propio departamento de Rosario, donde tenemos localidades como Alvear, como Alvarelo, como Villa Amelia, que aún están en alerta epidemiológica. Tenemos la ciudad de Rosario, que está desde el punto de vista epidemiológico en el semáforo en un rosado, y todavía no llegó ni siquiera
a estar en verde, lo mismo que la ciudad de Santa Fe. Entonces, esta condición que también la plantea la resolución del día de ayer del Consejo Federal de Educación, hay que tenerla en cuenta, y hay que garantizar algo que hasta ahora todavía no se hizo, que es el tema de los testeos semanales que plantea tanto para docentes como para alumnos, y para los casos sospechosos y para los contactos estrechos que plantea la resolución. Entonces, hay que ser muy prudentes, hay que organizar esto y hay que cumplir esta resolución en todos los aspectos. Doctor, bueno, antes que nada los saludo, mi nombre es Víctor Timoneda y preguntarle justamente acerca de lo que usted dice, y quedó clarísimo también acerca de la educación, del regreso no del fútbol, pero creo que hay algo que estamos evitando, y la realidad es que está latente en el día a día. Estamos en un año electoral y creo que también donde todos piden mayores flexibilizaciones, desde lo político también conceden, porque hoy no conviene cerrar y quedar expuesto. Bueno, he definido ya hace 2 meses, 3, que la pandemia ha entrado en la Argentina en un modo electoral. Y como la pandemia tiene 3 dimensiones, una es la dimensión sanitaria de la que veníamos hablando, otra es la dimensión económica productiva, que es la dimensión que tomó mayor envergadura promediando en septiembre, octubre del año pasado, y que forzó también apertura anticipada de un conjunto de actividades y fue la responsable del pico que tuvimos en ese periodo de contagio y fallecimientos. Y hay una tercera dimensión, que es la dimensión política, ideológica, cultural, que es la que en este momento está gobernando las decisiones que se toman. Por un lado, las decisiones políticas, donde hay una fuerte, desde el inicio de la pandemia y que se ha sostenido hasta ahora, hay un impulsar por parte de la oposición, de la fuerza de la derecha, de romper las medidas de cuidado colectivo, y el gobierno, en cierto sentido, viene también al son de lo que hoy en la cultura y la ideología de la gente y en el cansancio también ha adoptado medidas que están en la dimensión política esta que señalaba y en el acorde al momento electoral. Justamente ahí voy, porque se nota una sociedad relajada en cuanto a los cuidados. ¿Considera que, por ejemplo, las imágenes del presidente, también de varios políticos opositores en reuniones sociales, cuando en su momento pedían que estemos en nuestra casa, ha sido la gota que rebalsó el vaso también para la propia sociedad, que uno ve reflejada en los políticos algo que en su momento le decían que no hagan? No, yo creo que fue desafortunada y que hay un uso político exacerbado de esas imágenes, porque las políticas del gobierno nacional en función del cuidado colectivo, de proteger a la gente, de reconstruir el sistema de salud, de proveer vacunas, de fortalecer el sistema público, de la asistencia social a la gente que no podía trabajar a través de los ATP y de las distintas, de los 13 programas de ayuda económica que se dieron durante la pandemia, en los momentos de mayor restricción y de cuarentena estricta, superan ampliamente la foto del presidente. Entonces creo que hay que ubicar las cosas en su justo lugar y seguir intensificando y fortaleciendo las políticas de cuidado colectivo y hacer cumplir a través del Estado, que trata de garantizar el derecho protectorio, que es lo fundamental. Lo saluda, ¿cómo le va? Hola. Fabio Montero lo saluda, ¿cómo le va?
Bien, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá hay un concepto que usted introduce que me parece interesante que lo podamos charlar, que es este concepto del cuidado colectivo. Porque durante mucho tiempo se habló del cuidado individual, no se habló del cuidado colectivo. ¿Cómo ustedes plantean esta cuestión del cuidado colectivo? ¿De qué se trata y en qué sentido estaría oponiéndose al cuidado individual, o si el cuidado individual forma parte también del cuidado colectivo? Bueno, el cuidado colectivo es una dimensión amplia que incluye a todos los individuos. Es decir, el cuidado individual es de usar barbijo, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social y la burbuja familiar y social en la cual uno está participando. El cuidado colectivo son las políticas que desde los estados municipal, provincial y nacional impulsamos, y que tiene que ver con lo que es el principio fundamental de la atención primaria de la salud, que es la participación de la comunidad en las acciones de salud y de prevención y promoción de la salud. Y es desde ahí que nosotros venimos insistiendo desde la Asamblea, desde el comienzo de este año y fin del año pasado, en la necesidad de incorporar a los comités de crisis la voz no solo de los expertos, no solo de infectólogos o pediatras o epidemiólogos, sino incorporar a las organizaciones sociales de la comunidad, a las vecinales, a las organizaciones juveniles, a la gran diversidad de organizaciones que hay en cada uno de los territorios, de los barrios, de los departamentos, y conformar y organizar ese cuidado colectivo que garantice las medidas de protección frente al COVID, que faciliten el acceso a la vacunación. No todo el mundo tiene conectividad para ni sabe cómo inscribirse. Es muy importante, y en nuestro boletín que sacamos cada 15 días lo estamos reflejando a través de los testimonios de los trabajadores de los centros de salud, cómo el ir casa por casa a buscar a quién vacunar y convencer a la gente que se vacune, porque ha habido una gran campaña en contra de la vacunación, está dando sus resultados. Eso es el cuidado colectivo, lo que yo le decía, volver a la presencialidad, teniendo en funcionamiento los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, que por ley son obligatorios tanto para el Estado como para los privados, y desde ahí hacer un monitoreo y detectar tempranamente quién se ha contagiado y aislarlo, lo mismo que a los contactos estrechos. Eso es organizar el cuidado colectivo, y ha sido una de las debilidades a lo largo de toda la pandemia. Claro, me parece que esto es interesante también, doctor, que usted marca, ¿no? Digo, los estados no han sido muy amigables con el cuidado colectivo. Me refiero con, por ejemplo, sumar las organizaciones sociales. Y estoy pensando en una de las dimensiones que usted nombraba hace un ratito, que es la dimensión política, ¿no? Posiblemente a estos estados, desde la dimensión política, y no solo electoral, sino también desde la dimensión política, no le simpatice mucho sumar organizaciones sociales, por ejemplo, al cuidado colectivo, porque estamos hablando también de reorganizar el sistema de salud en este caso. Bueno, es que en el transcurrir de la pandemia, desde el punto de vista del sistema de salud, queda claro que la prevención y promoción de la salud solo se puede hacer desde el sector público, y fue necesario reconstruir un sistema de salud totalmente debilitado después de los últimos 4 años de gobierno neoliberal. Y también otro tema que ha quedado sobre la mesa y que es fundamental discutir es la necesidad de avanzar hacia un sistema nacional integrado de salud que supere la atomización, la dispersión, la fragmentación actual y la superposición de recursos en materia
sanitario que históricamente la Argentina viene padeciendo. Entonces, este tema de la necesidad de un sistema nacional integrado de salud que integre lo público con la seguridad social y lo privado, y garantice la accesibilidad y la universalidad de la atención a toda la población, hoy tiene más vigencia que nunca, y será el debate que habrá que dar antes que termine la pandemia. Doctor, ha sido muy amable, gracias por este ratito de charla, de conversación, y seguramente nos pondremos en contacto en otra oportunidad más para poder seguir hablando con usted. Bueno, muchas gracias a usted por la oportunidad y bueno, espero haber satisfecho las expectativas que tenían en esta entrevista. Muchísimas gracias, muy amable. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente para usted y la audiencia. Gracias. Ahí hablamos con el doctor Jorge Cohen, integrante de la Asamblea por la Salud Colectiva y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Quédate en casa y seguí escuchando En Sintonía con Vos.